El reloj marca las 8 de la noche, momento para que debatamos desde su casa, desde su trabajo, desde donde quiera que nos sintonice. Sabemos que también nos sintonizan fuera de nuestro país, también debatamos. Y vamos a debatir en este miércoles 6 de noviembre sobre un tema que ha conmovido la opinión pública. Desde la iglesia, barras de equipos, incluso de la Alianza, han puesto pancartas, el presidente de la República, en fin, varias organizaciones, partidos políticos, diferentes sectores se han movido en torno al tema este que vamos a tratar esta noche, y lo vamos a ver desde una visión jurídica, porque hay que tener claro que ha habido un juicio paralelo, relativamente mediático, porque creo que los medios de comunicación en general lo hemos tratado con mucha responsabilidad, pero en redes sociales no ha sido el caso, sino que se ha hecho un juicio de redes sociales paralelo bastante fuerte. Y para eso hemos traído dos personas que tienen conocimiento, porque ambas son abogadas de la República, y una tiene la parte política, que es a donde también hay génesis en un antejuicio que se hace al magistrado Escalante. Un tema difícil de entender, pero hay que decir que tenemos los elementos suficientes. Hoy hubo conocimiento de la resolución de la Cámara, 22 páginas. Algunos dicen que son pocas páginas, pero probablemente para los que no entendemos de leyes encontramos una serie de cosas que nos llama poderosamente la atención. Y vamos a intentar detallar cada una de las interrogantes que tenemos: el papel de la Fiscalía General de la República, la parte reaccionaria en cuanto a los partidos políticos a proponer reformas que se pudieron quizá proponer antes. Pero bueno, vamos a platicarlo esta noche con dos abogadas, dos distinguidas invitadas. Una de ellas es Erika Saldaña, abogada mini constitucionalista. No, ¿verdad? No, abogada ya no constitucionalista. Es que así, ya no está. No, ya no está así. Bueno, eso estaba en la cuenta de Twitter. Hace un par de años. Bueno, y también es columnista del diario. Columnista del diario. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Le agradezco, y va a ser un gusto platicar con ustedes. Gracias, Erika, que obviamente ha hecho noticia también por su posición, que no tenía nada que ver con la defensa del magistrado Escalante, ¿no? Sino que tenía que ver más con el proceso, pero ya vamos a ahondar en eso. También la diputada, abogada de la República, Marcela Villatoro, del Partido Arena. Bienvenida, buenas noches. Y muchas gracias. Un saludo para todas las familias que nos están viendo. El Partido Arena ha estado muy inquieto con ese tema, ¿eh? Sí, la verdad es que nosotros tenemos la obligación de proteger a los menores, y esta situación nos ha causado una gran conmoción, y es el momento de proteger también a los niños y a los padres de familia. Bueno, ya comenzamos en materia. Antes vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace este primer segmento que sea posible. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, es todo un rompecabezas este asunto, por la resolución que hay, el juicio paralelo, la fiscalía, el abogado defensor, Mario Machado, que ahora dijo que había sido pobre el papel de la fiscalía. Que un abogado defensor diga eso llama poderosamente la atención, porque había precedentes cuando se dan las medidas sustitutivas, y ya había adelantado algo el abogado Machado. ¿Por dónde comenzamos, Erika? Es decir, yo mencioné que hubo un juicio paralelo. Usted hizo una columna que llamó la atención de muchos, que se le tildó como estar defendiendo a la Cámara por una resolución que todavía no estaba sentada. Y quizá hay que aclarar para los amigos televidentes que no hay ningún juicio. Todavía no se está acusando al magistrado Escalante, todavía no se traba la etapa de juicio. Bueno, creo que aquí hay que tener claras cuáles son las etapas en este caso particular, porque se trata de un funcionario público. La etapa en la que actualmente se está es la etapa de instrucción, porque anteriormente hubo una etapa preliminar que era para quitarle el fuero al funcionario, que esa pasó al interior de la Asamblea Legislativa. La Constitución dice que cuando se trate de magistrados de Cámara, gozan de la prerrogativa del fuero, y hay que acudir a la Asamblea Legislativa para que puedan ser juzgados por los tribunales normales. Entonces pasó esa etapa, actualmente está en la etapa de la Cámara,
el Código Procesal Penal establece que la etapa de instrucción se va a conocer en la Cámara Primera de lo Penal y la etapa del juicio en la Cámara Segunda de lo Penal. Entonces ahorita podríamos decir que estamos a mitad del juicio, bajo el entendido que la Fiscalía General de la República va a apelar la resolución, como ya lo ha dicho y lo ha sostenido varias veces el fiscal general, que la resolución dada por la Cámara Primera de lo Penal va a ser apelable. Podemos plantearlo de esta forma. En esta etapa es a donde se tipifica si hay delito o no hay delito. En esta etapa se tipifican los hechos que se van a juzgar. Entonces la Cámara lo que hizo fue agarrar los hechos, analizó los hechos y dijo, ok, con base en lo que me ha traído la Fiscalía, con base en las pruebas y en las evidencias que yo tengo, esto es lo que vamos a juzgar. Entonces aquí es donde ha surgido bastante la polémica, porque con base en los hechos que se le han llevado, la Cámara justificó o manifestó, razonó, que para ellos la conducta se adecuaba más a una falta que un delito. Entonces esa es la etapa en la que nos encontramos actualmente. O sea, no se está definiendo si hay delito o no, porque eso le va a corresponder eventualmente a quien conozca ya en la etapa de juicio, en la etapa de sentencia. Solo quiero hacer un paréntesis ahí, porque me parece que aquí hubo, no sé si es el procedimiento normal, pero parece que hubo un error craso, porque se conoció sobre la resolución de la Cámara a través del abogado defensor, que dio su interpretación sobre lo primero que había dicho la Cámara sin dar a conocer la sentencia. Y es a donde se viene la ola de críticas por la forma en que el abogado, obviamente con intereses particulares de defensa, lo plantea. Eso es precisamente lo que yo planteaba en mi columna publicada el lunes. Así se actúa en este tipo de tribunales. Los fallos en audiencia se dan de manera verbal y la ley establece cierto tiempo, le da cierto tiempo a los tribunales, a las cámaras, para que emitan su fallo por escrito. La utilidad de un fallo por escrito es conocer de manera más detallada las razones y además le da la oportunidad a las partes de que utilicen los recursos. Entonces, mi crítica a lo que había sucedido la semana pasada en mi columna era que muchas de las críticas, de los señalamientos que se estaban haciendo a la Cámara, se estaban haciendo a la base de lo que había dicho el abogado defensor, que el abogado defensor, hay que dejarlo claro, es una parte interesada. Claro, es una parte que está interesada en que prevalezca su punto. Un comunicado de prensa que no siempre se da por parte de las entidades judiciales, que no sé si fue tan afortunado porque, bueno, aparte de decir, bueno, aceptamos las críticas ya da adelante un poco el criterio sobre toda la resolución y de paso inmediatamente se defiende de lo que ellos consideran ataque a la independencia judicial por parte del presidente y otras instituciones. Fíjate que yo creo que para los jueces, para el gremio de jueces, una de las principales obligaciones que les establece la Constitución es la independencia y la imparcialidad. Los jueces están obligados a fallar con base en las leyes y con base en la Constitución. Antes de seguir con esto, yo quiero aclarar el punto por el cual una de las críticas que se hacía a la Cámara y que yo la traté de retomar en mi columna era que tocar niños es delito. De hecho, tocar a cualquier persona sin su consentimiento es delito. Eso hay que decirlo claro, porque así es. Sin embargo, lo que la Cámara básicamente está diciendo en su comunicado que emitió ayer y en la resolución que emitió ahora, es que los hechos, para ellos, los hechos que se habían trasladado a su conocimiento eran más constitutivos de una falta que de un delito. Creo que esto lo vamos a terminar platicando más en el desarrollo. Voy a entrar lleno, pero yo le digo, a mí me parece un absurdo en mi perspectiva periodística, porque obviamente no soy doctor en leyes como lo pueden ser ustedes, pero que me planteen que tocar niños es delito y luego que se plantee a la par que se va a castigar con una falta, como que no casa.
Pero vamos a hablar, porque también en la resolución una de las cuestionantes principales es contra la Fiscalía General de la República sobre la presentación de los hechos y la probación del delito que quería imputar la Fiscalía. Pero estamos hablando inicialmente de cómo se dan las cosas. Marcela, ustedes inmediatamente reaccionaron porque Patti Valdivieso, la diputada Patti Valdivieso, fue una de las promotoras de esta causa de antejuicio y le han dado seguimiento a esto. ¿Fue sorpresa para ustedes esta decisión que se conoce de la Cámara antes de la resolución misma? Sí, la verdad es que nosotros, como el caso nos llegó a la Asamblea Legislativa para ver si lo desaforábamos, que de hecho el desaforo se aprobó con 82 votos de los 84 de los diputados que somos. Y Patti Valdivieso era la fiscal del caso. Todos nosotros pudimos conocer todo el proceso de antejuicio y teníamos toda la documentación, obviamente, porque para votar si había lugar a formación de causa o no, nosotros teníamos que leer el expediente y obviamente con los alegatos que Patti presentó dentro de digamos, el minijuicio, el antejuicio que se hace dentro de la Asamblea Legislativa, nosotros vimos que estaban todos los elementos para que pues sí hubiera lugar a formación de causa. Y la verdad es que, si quiere me puedo referir más a eso porque es lo que nosotros vivimos dentro de la Asamblea. Sí, pero una pregunta en concreto. Cuando ustedes conocen todos los hechos, se enteran de básicamente el caso. Total. La tipificación que la Fiscalía toma para llevar este caso en contra del magistrado Escalante, ¿les pareció era la correcta? Mire, ellos se basaron en agresión sexual a menor e incapaz, que está en el artículo 161. Eso es lo que alegaba la Fiscalía. Sin embargo, la realidad de los hechos es que hubo un tocamiento de la niña y por eso es que ellos decían no casa con el tipo penal que está alegándose por parte de la Fiscalía. Pero la Fiscalía también pudo haber alegado el artículo 165 que habla del acoso sexual. También está dentro del 165 y dice claramente, el que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, tocamiento, o sea, el artículo 165 lo establece claramente. Se pudieron haber ido por ese artículo e incluso la Cámara, al momento de dar la resolución, si ellos veían o pensaban que el delito no casaba en lo que la Fiscalía estaba estableciendo, pues podían haberse ido por el artículo 165 y no haberse ido por tocamientos impúdicos, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces sí, a nosotros nos sorprendió bastante porque, como le digo, nosotros conocimos los hechos, cómo pasó todo. Por ejemplo, dentro de este proceso, el magistrado daba 3 diferentes versiones de los hechos. Y en el caso de la niña y su familia y los vecinos y todos los que estuvieron presentes, incluso había otro menor que estaba jugando con la niña en ese momento, todos seguían la misma historia. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a ver y dijimos, no, o sea, realmente aquí hay algo diferente y definitivamente el que está diciendo las cosas de una forma contraria ha sido el magistrado. Perdón, Marcela, voy al corte, pero Erika, ¿es el delito más afortunado el que se le quiso acuñar en el proceso al magistrado por parte de la Fiscalía? Pues fíjese ¿No que es el más complicado de probar, digamos, en un hecho que es totalmente repudiable, es tocar a una menor, pero que no hay una agresión mucho mayor que es tipificada en el Código Penal con una sanción mucho más grande, ¿no? Pues tratar de yo tipificar cuál va a ser el delito, creo que sería muy aventurado. Lo que creo que Marcela tiene razón, si la Cámara advirtió que ahí había algo extraño, pudo haber cambiado la tipificación a un delito como el que mencionaba, que es el de 165 del Código Penal, que es agresión sexual. Yo creo que si tú lees el razonamiento que ha dado la Cámara, que ahora ya lo tenemos por escrito, ellos dan un razonamiento legal que es sostenible. Lo que yo discrepo con la resolución de los magistrados en el punto en que ellos no pusieron, creo yo, que en un lugar más alto, más privilegiado, el tema del interés superior del menor. Entonces, para lograr tipificar esta conducta que se dio, porque nadie está negando los hechos. Incluso los abogados defensores fueron quienes plantearon que se trataba de una falta
y no de un delito. O sea, yo creo que aquí Erika, el tema de los hechos... no hagamos está- una cosa, vamos a ir a la pausa comercial y entramos de lleno a la resolución, Ok. porque una de las cosas que me llama poderosamente la atención es en el apartado 2.35, que dice: en ese sentido, la invasividad que supone un tocamiento breve o instantáneo en la región pública de la víctima, en un lugar transitado, populoso, habitacional y aprovechando un descuido de esta mientras se encontraba jugando con otro niño y sobre su ropa, no supone el grado de afectación suficiente para considerar la conducta como constitutiva del tipo penal descrito en el artículo 161. Ahí es a donde uno se pierde, dice, ese no es constitutiva de un delito penal. Pero bueno, vamos a la pausa. Usted también puede participar, tenemos nuestras redes sociales habilitadas para poder, en el último segmento, poder conversarlo. Fede Crédito, queremos darte una mano. Queremos darte una mano. Este segundo segmento es gracias a COSAVI Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o puedes llamar al PBX 2241-4200. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Marcela, no supone el grado de afectación suficiente para considerar la conducta como constitutivo del tipo penal, dice la resolución de la Cámara. Sí, es que ellos se están basando en el tema que decíamos de los tocamientos impúdicos, y si quiere le explicamos, le leemos a la población que son tocamientos impúdicos para que vayan entendiendo Es por un qué. concepto que yo se los agradecería porque lo busqué en internet y solo me parecía información del Salvador. No, vale. Los tocamientos impúdicos, le voy a decir, es el que aprovechándose del descuido, de inobservancia o aglomeraciones públicas, ya sea en lugares públicos o privados, mediante engaño o sin él,
bueno, incurrirá en una pena de tanto. Entonces, los tocamientos impúdicos, a la diferencia de, por ejemplo, agresiones sexuales o algo así, es que usted está en una aglomeración de gente. Esto es lo que pasa cuando ustedes van dentro del transporte colectivo y de repente hay una persona cerca de usted y pues le toca o algo. Entonces esos son como los tocamientos impúdicos. Entonces sí, ellos se basaron en eso y lo decían en tres tipos. Decía, se produjo en un sector populoso, que es una de las razones por las que le daban. La segunda, porque había iluminación en el lugar, porque fue a las 5:30 de la tarde, entonces ellos decían que todavía estaba la luz del día, todavía se podía ver, que también se encontraba con otro niño, por lo tanto ella no se encontraba sola, a diferencia de cuando es una agresión sexual, que ahí sí se explica de que son como delitos de alcoba, se le llama, que también está dentro de la resolución, y es que usted busca estar solo con esta persona para poder agredirla sexualmente o poder aprovecharse de ella. Entonces ellos decían que como estaba en un sector populoso, que como habían otro niño, como estaba otra gente, entonces él no buscó llevarse la parte para causarle daño. Entonces, ahora, pero la argumentación yo creo que está pegada a derecho a partir de las acciones que ellos pueden desarrollar como magistrados. Y de hecho en el comunicado de prensa, y también lo hacen al final del documento, dicen que ellos tienen el límite impuesto por la Constitución de la República y también los tipos penales es una función exclusiva del órgano legislativo. Es decir, está diciendo, bueno, la Asamblea en su legislación sobre el Código Penal me dice que esta es la actuación que debo de tener en estos casos. Bueno, no, porque lo que pasó fue realmente, el hecho fue que cuando la niña estaba sentada con un amiguito, el señor se le aproximó. Cuando la vio, la tocó del hombro y posteriormente la tocó de sus genitales. Ella, obviamente la niña se asustó, entonces él al ver esto huyó, corrió, o sea, porque venía una señora que venía a traer a su nieto, que vivía en el mismo sector, ahí en una colonia populosa del departamento de San Salvador, y le gritó, le está tocando a la niña, y la niña se encontraba en la acera de la casa de la tía y su mamá se encontraba dentro de la casa de la tía. Entonces la mamá, al escuchar esto, salió del cuarto, de la casa de la tía y fue corriendo a perseguir a este agresor. Entonces él corrió y llegó a un pasaje donde donde había tope. Tenía tope. Tenía tope, entonces ahí fue cuando la mamá lo pudo identificar cara a cara. Entonces él, al verse otra vez envuelto en este problema, volvió a huir y logró logró salir y dejó abandonado el carro en el lugar. Entonces otro de los vecinos que estaba ahí le dijo, mire, este señor venía en este carro que ha quedado aquí abandonado. Entonces la mamá, al ver esto, le estoy relatando los hechos para que medio entendamos, la mamá al ver esto se fue al puesto policial más cercano a contarles, mire, un señor vino y me tocó la niña. Entonces le dijeron que iban a mandar un patrullaje. Entonces ahí fue que después no llegaron, ella llamó al 911. Patrullaje que tardó, ¿verdad? Que tardó, llamó al 911, en ese momento llegó una persona a traer el carro por parte del magistrado y le dijeron, ya que estaba el patrullaje, no, mire, este carro ha sido parte de un delito que se acaba de dar y entonces no pueden llevárselo. Después llegaron otra vez 3 guardaespaldas, 3 de la protección de personas importantes, o de la división del PPI de la policía, y también fueron a traer el carro y le dijeron, no, mire, no se puede, y luego llegó otra persona. A ver, pero estos PPI son parte de, si me ayuda Erika, que conoce, ¿cómo se llama esta división que está destinada para salvaguardar la integridad de jueces y División magistrados? La División de Protección de Personalidades Importantes. Pertenecen a esta división, pero Sí. el magistrado aparentemente, en los hechos que conozco, he leído, sobre todo hay un relato periodístico del periódico electrónico El Faro que reconstruye en términos periodísticos los hechos. A ellos no se les dice que nunca les dijo el que magistrado tuvo un incidente. No, él nunca les dijo a ellos qué es lo que había pasado. Le dijo de que el carro le había causado unos desperfectos mecánicos y que fueran a traerlos. Entonces, por eso fue que llegaron a traer el carro, pero el carro estaba bien y cuando ya lo abrieron, vieron quién era la persona y obviamente pues eso fue lo que pasó y fueron a recogerlo a él y ahí fue que lo llevaron a la Asamblea Legislativa. Certifica los hechos que él también cargaba un arma, ¿no? Adentro del carro estaba un arma, habían 8 cargadores, habían también parece que unas latas de cerveza o algo así
y Había unas latas de cerveza también. así dice, bueno, dentro del relato que se nos dio a nosotros en el antejuicio había eso, y no me acuerdo qué más había dentro del carro, pero la ropa de día, porque él andaba ropa de deporte, andaba unos shorts negros, una camisa blanca y una gorra negra. Bueno, y eso quedó. Estamos hablando de un territorio que, para los que conocemos, los que somos salvadoreños, sabemos que es una zona difícil. Estamos hablando de Altavista, la zona de Tonacatepeque, que es básicamente dominada por una de las pandillas, la pandilla de 18 sureños, si no me recuerdo mal, y que es complicado entrar en esa zona porque obviamente hay un dominio importante de estos muchachos. Erika, cuando uno habla de todos estos hechos, todo lo que uno conoce, uno se pregunta, los magistrados, ¿cómo toman todos estos hechos? ¿Como aislados, como parte de un todo, con el uso de la lógica, el criterio que no sé si les ampara para tomar este tipo de decisiones? Mire, yo creo que hay algo que debemos tener claros, y es que los jueces penales están muy amarrados a lo que dice la ley. A ellos los rige mucho el principio de legalidad, porque, a ver, de inicio, la Constitución reconoce la presunción de inocencia para cualquier imputado por cualquier delito. Que es una de las quejas de la Asociación de Jueces de Chalatenango y otras que Entonces, dicen está en peligro el criterio futuro de resoluciones. Los jueces están obligados a que le llevan una persona y ellos tienen que inicialmente considerarla inocente. Entonces, eso es así en todo el mundo, en el tema de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, o sea, va bajando su intensidad a medida se van probando las cuestiones en los juicios. Pero entonces los jueces penales están muy amarrados a la ley, y la ley penal, si tú te vas a leer el Código Penal, es súper específico, porque el legislador lo que trata ahí es de abarcar todas las situaciones que se pueden dar en la realidad, para que cuando sucedan en la vida real, alguien las pueda encajar y diga, bueno, esto es un ilícito y lo que pasó puede encajarse en este tipo penal. ¿Se puede explicar de forma más sencilla? Ellos están amarrados a los hechos que le presenta la Fiscalía, y están amarrados a lo que dice la ley. Entonces ellos realizan un razonamiento en el que dicen, bueno, según los hechos que me ha traído la Fiscalía, y usted lo acaba de leer, yo considero que lo que pasó, porque algo pasó aquí, y yo concuerdo con Marcela y con usted cuando señalan que algo extraño pasó, o sea, que andaba haciendo en una zona que es conflictiva, que andaba haciendo en horas, no sé si eran horas laborales o acababan de pasar. Para llegar ahí hay que quitar una hora. Entonces, por lo menos de tráfico, ¿no? ¿Qué andaba haciendo? O sea, ¿por qué se le acercó a una niña que no era familiar, que no era conocida? O sea, no vamos a descartar de que hay cuestiones que pueden resultar extrañas, pero yo considero que, esto es así, los jueces penales están muy amarrados a lo que dice en la ley. Entonces, en este caso, los magistrados lo que dijeron fue, bueno, a la vista de lo que me trajo la Fiscalía, ellos consideraron que la afectación al bien jurídico, el bien jurídico es la libertad sexual, y en un menor de edad, o sea, es una cuestión sumamente delicada y complicada, porque no se reconoce plenamente esa libertad, o sea, hasta que son mayores de edad. Solo para abonar un poco lo que usted me está planteando, en el 2.24 de la resolución dice, en el peritaje en mención no se consigna que la víctima presente indicadores propios de las víctimas de delitos sexuales. Entonces, ese es un peritaje que la Fiscalía se le llevó. Entonces los jueces, a partir de estos elementos, son los que dicen, mire, sobre el bien jurídico, libertad sexual, nosotros consideramos que no hay una afectación grave. Eso fue lo que razonaron. Dice, este es un elemento de especial importancia para poder configurar el carácter grave o trascendente de tocamiento que es necesario para la adecuación de la conducta de tipo penal de agresión sexual en menor.
A mí me parece importante eso porque es un elemento básico para probar un delito, pero en mi entendido, no tengo mucho conocimiento. Si quisiera abonarte algo sobre Por ese favor. tema. Tal vez eso fue la resolución que ellos dijeron, sin embargo, lo que resolvieron en el tema, por ejemplo, el reconocimiento del médico forense, dijo que se confirmaba que estaba en presencia de una agresión sexual y no en presencia de un delito más grave como violación. Después el informe preliminar psicológico... Perdón, ¿qué dice el médico forense en ese momento? Este documento es la resolución. Es la que se presentó por parte de lo que vimos en todo el proceso de antejuicio y todo. Decía El antejuicio, perdón, Ajá. solo para que encajemos un poco. Inmediatamente después del punto que leí, dice, siempre en relación a los elementos periciales, es procedente mencionar respecto al reconocimiento médico forense de los delitos sexuales del folio 112, el cual excede sus funciones de la prueba pericial, pues el perito empleó el término ataque sexual, siendo la calificación jurídica de la conducta una tarea propia de los aplicadores de justicia. Sí, ellos lo que están diciendo es ellos no tienen por qué decirnos un tipo o cómo deberíamos de calificarlo si eso nos corresponde a nosotros como jueces. ¿Qué les dijo el médico forense a ustedes en el Dice, antejuicio? con esto se confirma que estamos en presencia de una agresión sexual y no en presencia de un delito mucho más grave como violación. El informe preliminar psicológico dijo que la niña presenta indicadores de angustia, ansiedad y temor. El peritaje psicológico practicado dice que la niña es capaz de brindar un relato sobre los hechos en el margen de la coherencia, por lo tanto no se identifican anomalías, o sea que la niña estaba perfectamente clara de todo lo que había pasado a su alrededor, sin embargo tenía dificultades para conciliar el sueño, trastornos alimenticios, déficit de atención, o sea, la niña sí Todas se esas afectó. afectaciones. Claro, entonces el perito no, es que ellos dijeron, o sea, realmente la niña sí sufrió una afección con esto. Y esto, Entonces, Erika, ¿en qué plano nos deja en términos de tomar el peritaje como para que ellos desechen un peritaje o planteen en la resolución final y decir, no, esto no estaba lo suficientemente respaldado? Pues lo que los magistrados hicieron fue decir de que no había una afectación tan grave, porque, a ver, en temas penales las regulaciones van de cuestiones graves a las cuestiones que siguen siendo delitos o faltas por su grado de afectación, pero son más leves la afectación que hay al bien jurídico. Entonces lo que los magistrados dijeron en la resolución es que los hechos que les habían llevado, ellos consideraban de que no había una afectación tan grave al bien jurídico que se estaba protegiendo, que era la libertad sexual. Eso es lo que han dicho los magistrados. Ellos tienen, con base en la sana crítica, ellos tienen la posibilidad de analizar en conjunto todos los hechos y decir, bueno, las cuestiones que me trajo la Fiscalía son sumamente graves y las vamos a juzgar como estos delitos, o ellos consideraron que en este caso había una menor afectación y por eso dijeron, mire, no lo vamos a tomar como delito, sino como una falta. Esto es así porque hay una infinidad de faltas. Están los delitos yo y sé están... que la voy a meter en problemas, pero le voy a preguntar, ¿es una falta a su criterio jurídico? Fíjate que a mi criterio jurídico yo discrepo con la resolución de los magistrados porque se trata de un menor de edad. Entonces ahí discrepo de... Cuando tú lees la resolución tiene muchos argumentos jurídicos fundamentados, bien relacionados, y yo creo que la resolución es jurídicamente sostenible. Lo que también creo, es que se tuvo que dar una mayor prevalencia al tema del interés del menor. Estamos hablando de una niña de 10 años, y esto pudo haber sostenido a los magistrados para que se mantuviera esto como un delito y se mandara a juicio. Estamos hablando de una discrepancia de criterios jurídicos. Erika, una menor de edad, una niña de una edad temprana que no va a superar este asunto, que al final de todo lo que pase, si el magistrado es declarado culpable, si solamente pasa un proceso de 30 días, como se lo están planteando, por ser ya no un delito, una menor de edad que no va a volver a tener una vida normal, después de pasar, aunque no conozcamos su identidad, aunque no conozcamos a su familia, pero su alrededor sí conoce del caso, ya no va a tener algo normal. Y creo que es eso lo que nos lleva a un juicio paralelo.
¿Es eso lo que los amigos televidentes que tienen hijas, hermanas, tías, primas, sobrinas, ustedes mismas, dicen, aquí hay algo que no nos cuadra? Pero no se preocupe, le doy la palabra cuando regresemos. Vamos a hacer la pausa comercial y hablemos del papel de la Fiscalía. Oí una crítica interesante de parte de un ex magistrado de Cámara, un hombre que estuvo sentado en ese mismo lugar a donde hubo una resolución y que decía y hablaba de deficiencia de la Fiscalía. Les cuento al regreso del corto de quién se trata. El tercer segmento de debate se lo agradecemos a Sistema Fedecrédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede Punto, vecino del Sistema Fedecrédito. Mis pagos los hago yo. Hasta en la tienda, brother. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito estamos en 195 municipios del país para ayudarte siempre, hasta donde quieras. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Recuerde, usted puede recibir sus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede Punto vecino del Sistema Fedecrédito. Erika, la dejé con una casi palabra afuera. Me iba a plantear algo. No. Bueno, acabo de leer, revisando rápidamente el Twitter, quizás la maña, ¿verdad? Por estar leyendo constantemente el Twitter. Dice Rafael Francisco Goches, 35 minutos de entrevista a la deriva, sin aterrizar en las insólitas argumentaciones de la Cámara, insinuando que el problema son las leyes, la Fiscalía y no son los magistrados. Pues fíjate que aquí quiero traer a colación una cuestión de algo que ha dicho la Sala de lo Penal en sus resoluciones, y es que dice, puede haber errores en la interpretación o en la aplicación de las disposiciones jurídicas que conduzcan a una situación no amparada por el derecho. Puede ser criticable en el sistema de recursos. Sin embargo, en los casos de error de aplicación de las normas, las respectivas resoluciones podrán ser declaradas
ineficaces, anuladas o revocadas y estaríamos en una resolución contraria a derecho. Esto es lo que puede pasar cuando la Fiscalía apele y resuelva un tribunal superior. Estas son las cuestiones que pueden pasar. Puede ser anulada o revocada y estamos frente a una resolución contraria a derecho, pero no por ello ante un delito de prevaricato, pues este ilícito requiere que esa contravención del ordenamiento legal tenga una entidad importante. Es decir, este tema yo creo que al final se trata de una cuestión de un criterio jurídico que puede ser cuestionable, pero no por eso vamos a decir que los magistrados han actuado al margen de la ley o que han cometido un delito de prevaricato, como se ha escuchado ¿cuáles son las garantías de esa afirmación, Erika? Le pregunto porque circuló en redes sociales el caso de un hombre en el mercado La Tendona que fue condenado creo que a 4 años, si la memoria no me falla, porque le tocó el trasero a una menor de edad. Entonces muchos se preguntaban, entonces, ¿a quién muerde la serpiente? Pues no conozco. Mira, yo reconozco todas las dudas que pueden existir sobre el órgano judicial, sobre el actuar de muchos jueces, que si de repente se está afectando más, que se afecta a las personas de más escasos recursos o las personas más susceptibles, son las que de repente terminan pagando todo el peso de la ley y no otras personas. Yo entiendo estos criterios, pero en derecho uno trabaja con base en lo que justifica un juez. Un juez habla por medio de sus resoluciones. Ahí está la resolución, es criticable, cada quien puede emitir su criterio, si la acepta o no, si le parece válida o no, y eso es aceptable. O sea, los jueces son funcionarios a los que se les puede plantear estas dudas, estas críticas. Pero si una resolución no ha sido arbitrariamente emitida, es decir, arbitrariamente, que no te dan ningún motivo el cual la sustenta, ahí sí podemos hablar de un delito de prevaricato. Pero eso es como quitarle un poco de responsabilidad también. Yo sí voy a decir una cosa, creo que esto es algo que tienen que verlo toda la población que nos está viendo. Tocar niños o niñas es delito. Tocar a una persona sin que ésta le dé su consentimiento es delito. Así de sencillo. No podemos estar diciendo que es culpa de los diputados porque no han legislado de una forma correcta. Si es que al final de cuentas no solo tenías el tipo penal, tenías el 165 que podrías haber ocupado para poder cambiar el tipo penal. Totalmente nadie puede venir a justificar ninguna actuación. Pero tampoco podemos decir que aquí, la regulación. No importa, yo no estoy hablando ni de prevaricato ni nada, porque nosotros como legisladores jamás en ningún momento hemos pedido eso, por lo menos de mi parte, por parte de los magistrados. Si lo piden las organizaciones de la sociedad civil, bueno, ese es problema de ellos, pero por mi parte, como legisladora, no puedo permitir que me echen la culpa a mí de no trabajar por un tipo penal cuando hay varios tipos penales que pudieron haberse aplicado en este caso. Pero, entonces, a ver, tocamiento impúdico, ¿no? Tocamiento impúdico ¿Está regulado como? Está regulado como falta dentro del Código Penal. Sin embargo, ya le leí el artículo 165 del Código Penal que establece también el tocamiento. Es que, Marcela, llama poderosamente la atención que haya reacción inmediata de los legisladores y digan, no, miren, propongo ahora que reformemos tal y tal ley. Yo entiendo cuando se dice por qué no se hizo antes. Le voy a explicar por qué no se hizo antes. Porque nunca se había establecido el tocamiento impúdico para resolver. Jamás, o sea, no habíamos conocido y menos en un funcionario público. El tipo que se estaba persiguiendo con él, ya hay 2 casos de personas que han cometido el delito y que están presas. Entonces, ¿por qué ahora en un funcionario público se aplica los tocamientos impúdicos? Y nosotros no podemos permitir como legisladores tampoco dejar vacíos legales. Sí, eso era lo que se trataba, pero no podemos justificar el tocamiento de una niña porque había una aglomeración de gente. ¿Cuál aglomeración de gente si solo estaba el amiguito de la niña? No había nadie. Eso no es justificable para decir, mire, la verdad es que fue fugaz el tocamiento. Eso no es correcto, la tocó. Punto. No podemos estar diciendo que es que porque había gente entonces fue menos delito. No,
el solo hecho, como le digo, de tocar a una persona sin su consentimiento y peor a un menor de edad es constitutivo de delito. Eric, Y eso es un mal ¿no? precedente, y se lo digo, ¿qué va a pasar? Si nosotros no reformamos la ley en este momento, y lo decía el fiscal general de la República ahora en la mañana, ¿qué va a pasar? Que ahora todos los sinvergüenzas, todos los violadores, lo que van a hacer es, no, mire, veamos, y cuando esté en el momento de defensa, mire, tocamientos impúdicos, ya hay resolución, entonces pago la multa y sigo violando, sigo tocando. O sea, no podemos permitir que estos vacíos legales o que este mal precedente que se ha hecho precedente negativo, continúe. Erika. Pues yo creo que en los temas de niñez y adolescencia sí podría considerarse un precedente negativo, porque como te mencionaba antes, el tema de la protección a la niñez creo que ha sido una de las deudas pendientes. Solo que con su ejemplo me quedó un poquito haciendo ruido, porque yo creo que igual si es una mujer mayor de edad, igual debería de penarse de la misma forma. Fíjate que tocar a una persona sin su consentimiento, una persona con fines sexuales, creo yo que es delito. Es delito, o sea, eso no lo vamos a negar, o sea, no vamos a permitir, no podemos normalizar cierto tipo de, que vamos a decir que mire, que tocarla sí, que tocarla no. Si algo es en contra de la voluntad de una persona, yo creo que hay que analizarlo. Lo que hemos estado discutiendo es el criterio de la Cámara, o sea, la Cámara aquí dice, mire, no hay una afectación tan grave sobre la persona que recibió este tocamiento, esta situación, y por tanto lo vamos a juzgar como una falta. O sea, la Cámara tampoco está diciendo de que no hay nada. A propósito de lo que dice la Cámara, yo les mencionaba de una persona que conocía, es Omar Pastor, que fue también magistrado de Cámara de lo Penal. Él argumenta, y en su análisis, lo hizo en un programa televisivo matutivo, para que no crean que no voy a dar los créditos, que sobre que uno de los caminos que pudo haber tomado la Cámara era sobreseer provisionalmente, para darle un margen por lo menos de un año a la Fiscalía para poder investigar y profundizar el hecho. Y decía que también no había profundidad en la investigación al respecto del trabajo de la Fiscalía, y que también era un error técnico porque era una resolución demasiado ligera, sin entrar con criterios más profundos. Y tú te imaginas la reacción de todo el mundo si hubieran sobreseído a esta persona en este momento. Yo creo que la Cámara al final provisionalmente pues no sé se si lo hubieran siempre sobreseído. Yo creo que la Cámara al final tomó una decisión, podríamos llamarla salomónica, casi que diciendo, mire, ahí hay algo, ahí pasó algo, pero yo no lo puedo considerar tan grave para juzgarlo como delito. Y te repito, o sea, la Cámara se ampara mucho y ve de manera integral todos los elementos que tienen que haber en un juicio penal. Y en un juicio penal está incluido el tema de la presunción de inocencia, está incluido el tema del debido proceso, que a gusto de muchas personas tuvo que haberse incluido muchísimo más el tema del interés superior del menor. También es otra cuestión que es criticable y que hay que valorar. Perdón, Erika, ya me está pidiendo el corte Mau Hernández, que es el productor del programa en este momento, pero de respuesta corta para ambas. ¿La Fiscalía ha hecho el trabajo necesario? Porque ya se empieza a señalar el trabajo de la Fiscalía General de la República, a pesar que constantemente el fiscal está respaldando el hecho de seguir el proceso de apelación y no de dar por cerrado en ningún momento este caso. De lo que yo he leído de la resolución de la Cámara, creo que no es culpa de la Fiscalía. No es culpa de la Fiscalía, sino que es un criterio que adoptó la Cámara con el tema de la invasividad, de la afectación, y no puedo decirte que ha sido un criterio de la Fiscalía. Esto no obsta a que hay muchísimos otros delitos en que a la Fiscalía efectivamente tienen que investigar muchísimo más, tienen que hacer un esfuerzo por presentar de mejor manera sus casos para que lleguen a término de una sentencia condenatoria. Pero es que también hay que tener en cuenta, creo yo, y esto es importante, que la Fiscalía es un defensor de la legalidad. O sea, al final lo que la Fiscalía tiene que hacer es, con base en los hechos, también ellos decir, bueno, hay delito o no hay delito. La Fiscalía en este caso cree que hay delito. Entonces, lo que hace la Fiscalía también es un trabajo
jurídico que tiene que ser valorado. Marcela. Yo creo que la Fiscalía ha hecho un buen trabajo, ha tratado de hacer lo mejor posible. Sin embargo, como le digo, yo si fuera he sido parte de la Fiscalía, si hubiera utilizado el artículo 165 del Código Penal, pero al final de cuentas ellos se fueron por el tema de menores incapaz. Pero están haciendo todo lo posible, el fiscal está bien comprometido con el caso, pues ya dijo también de que va a apelar y espero de que ya ahora que conoce la resolución por parte de la Cámara, pues hagan un buen trabajo en esta apelación y que obviamente esto no quede impune y como les he dicho todos estos días, es un mal precedente. No podemos permitir que la población, dejemos que este tipo de gente, estos agresores sexuales anden libres por el país y realmente no podemos justificar una decisión porque la tocó en poco tiempo, porque la rozó encima de la ropa, porque no le quedó chance de quedarse, porque estaba a la luz del día, porque había, son tantas interrogantes. Solo imaginarse el hecho de que no hubiese habido adultos alrededor y no se hubiera alertado a tiempo, ¿qué hubiese pasado? Bueno, esos criterios, esas valoraciones jurídicas no me corresponden, obviamente, pero como padre de familia... No, y además la Cámara no dice en ningún momento de que los hechos no se dieron. Correcto, vamos a ir a la pausa comercial. Volvemos también con nuestros amigos televidentes que han participado a través de las redes sociales. Uno, dos, tres, cuatro, 1, 2, 3. ¿De qué modo loca? ¿Ya te ido solo que iba a batir yo? No, hombre, tranquilo, llego. Si llego con los dedos artríticos de Alex, cabrón. Puta, el Alex se desespera, güey. Sí. ¿Qué pasó? Vamos. Hola. Sí. Está bien. Momento de dar paso a sus opiniones en la lectura de Mao Hernández. Vamos a ver qué nos dicen a través de la cuenta de Twitter, donde, por lo que he revisado, al menos en mi móvil, hay mucha actividad, Mao. Francisco, connotadas abogadas. Bueno, sí hay mucha participación y comienzo con Dani, que nos plantea: no estoy para defender a los magistrados de la Cámara, pero si la Fiscalía no supo plantear bien la relación fáctica, como el planteamiento jurídico, los magistrados no tenían otra opción, y la otra culpa de los diputados por no tener visión de reformar este artículo. El planteamiento de Juan Valladares dice:
El error de todo esto es que el tema lo están haciendo girar sobre la resolución de la Cámara y no sobre el mensaje a las futuras generaciones. Este es el preámbulo de lo que se le viene a esta sociedad. Mario Grisales participa y nos dice: una vez más vemos que la ley solo aplica para los menos favorecidos. Ahora la conducta del magistrado es una falta, no un delito, pese a que fue en contra de una menor. Esto es inaceptable, esto debe ir a instancias internacionales si la justicia local no actúa. Mauricio nos dice: casi siempre concuerdo con su invitada Erika Saldaña, pero esto como que está defendiendo al magistrado, no. El connotado abogado Carlos Guzmán Segovia participa y nos dice: hoy que se conoce la versión pública de la sentencia, queda en evidencia lo sorprendente y reprochable del razonamiento de la Cámara sobre los hechos planteados en caso de la menor de edad. Finalizamos con Melvin Velázquez, que nos dice: personalmente entiendo la rigurosidad legal del análisis. Socialmente es muy difícil aceptar argumento jurídico alguno para que un hecho, que el juicio político y la resolución judicial sí confirman que sucedió. Regresamos al set para respuestas. Gracias, Mau. Estaba buscando las capturas de pantalla que nos mandaba el abogado Guzmán Segovia, porque parece que tenía puntos en específico. La resolución es muy extensa y para los que no conocemos, pues obviamente es más complicado. Erika, hay varias preguntas. El papel de la Fiscalía sigue siendo cuestionado por algunos televidentes. Bueno, pues en primer lugar quiero responder a esto que no es la primera vez que me lo señalan. Yo no estoy defendiendo al señor Escalante, no lo conozco, no sé quién es. Y yo lo que en realidad estoy... No creo que tenga intenciones de defenderlo. No tengo ninguna intención de defenderlo. Yo lo que creo, y lo comentaba un amigo en el Twitter, es que los abogados estamos llamados a llevar racionalidad a la discusión. Este es un tema jurídico que es complicado, es muy complicado, creo que ha tocado fibras sensibles de la sociedad. Creo que está bien que se ponga sobre la mesa la discusión de cómo se aplican las leyes en favor de la niñez, si las leyes que tenemos son completas o hay vacíos que hay que llenar. Yo estoy de acuerdo en todo eso. Yo lo que estoy hablando es como abogada y mi defensa es en general del derecho. Dice Juan Valladares que es un mensaje que va dirigido a las futuras generaciones de lo que les espera. Si fuese un mensaje es terrible, es preocupante. Es preocupante porque algo que no podemos negar en este país es que han existido muchos niños, niñas y mujeres que han sufrido de graves cuestiones de violencia y no se les ha atendido de manera debida. Yo creo que ese es un hecho que no podemos negar. Entonces la indignación de la gente creo que es normal porque viene de tanta, podríamos decir, de tanto hartazgo y de tanta impunidad, que es lógico que una resolución como esta les indigne. Pero a pesar de todo, esta resolución... lo siguiente, porque bueno, usted conoce el órgano judicial, pero cuando se cuestiona el órgano judicial, siempre salen a la defensiva todos, y es el órgano que tiene menos transparencia y menos acceso, por ejemplo, a la información que se maneja dentro del órgano judicial mismo. Otra cuestión que es innegable es que el órgano judicial necesita depuración, pero yo creo que aquí no estamos discutiendo la honorabilidad o la capacidad de los aplicadores de justicia, por lo menos yo no lo hago. La Cámara no, ¿verdad? Pero por ejemplo Carlos Guzmán Segovia, que creo que lo conoce, es abogado, se cuestiona el razonamiento jurídico al final de la resolución. Y está en todo el derecho, yo creo que todas las personas están con todo el derecho de discrepar del criterio jurídico de la Cámara, pero basta leer la resolución para saber que existe un criterio jurídico, que no fue una resolución que está arbitrariamente tomada, que discrepamos, sí, y está todo el mundo en el derecho de hacerlo y está la Fiscalía en el derecho y en el deber de aplicarlo, pero de eso a decir, como se ha estado escuchando en las redes sociales mucho, que los magistrados son corruptos, que los magistrados están beneficiando a alguien porque es colega de ellos, yo creo que, o sea, no tenemos los elementos para decirlo. Bueno, la corrupción comienza por no hacer lo correcto, y lo correcto es hacer lo que nos manda la Constitución. Nosotros, cuando nos juramentamos con abogados, prometimos
ante la Constitución y ante todo lo que querás, que nosotros íbamos a hacer cumplir la justicia. Y la justicia también es para los menores. Los niños tienen que ser los que nosotros tenemos que proteger, independientemente de nuestros intereses. Lo que nosotros debemos de cuidar es a nuestros menores, a que nuestras mujeres no sigan siendo violentadas, que no haya acoso sexual en nuestro país, de que vivamos en un país libre de violencia contra las mujeres, contra los niños, y por eso nosotros no vamos a defender a nadie, no tenemos que defender a nadie más que los intereses de los menores, y que el que siga permitiendo, el que continúe dando fallos en donde los menores queden en un problema, o donde los menores se les permita que se les toque, donde eso es una faltita no más, entonces realmente están faltando a su juramento que hicieron cuando decidieron ser abogados de la República. Un amigo televidente decía que siempre son los menos favorecidos los que se ven afectados por las resoluciones judiciales, y hablaba incluso de instancias internacionales. ¿Ustedes lo han considerado como partido Arena? No, lo que vamos a esperar es la decisión cuando apele el fiscal general de la República. Por nuestra parte, el día lunes en la Comisión de Legislación se va a aprobar las reformas que definimos sobre los tocamientos impúdicos, y esperamos que este jueves ya sea ley de la República esta reforma y que nunca más un caso como este se vuelva a dar en nuestro país. Pero también yo creo que queda un llamado de atención para la Asamblea. No estoy diciendo que tenga responsabilidad sobre esta resolución, pero a veces se legisla y se aprueban cualquier cantidad de leyes que pasan durmiendo el sueño de los justos, y estos, por ejemplo, vacíos legales siempre son aprovechados. Que no era vacío legal, porque pudieron argumentar el artículo 165 del Código Penal que hablaba de los tocamientos, pero decidieron buscar algo que era más fácil, que era los tocamientos impúdicos. Entonces no es culpa de nosotros. No, pero el tocamiento impúdico hay que legislarlo de forma es que correcta. Ya está dentro del... Por eso lo vamos a reformar el día lunes. Marcela, que quizá debería de escudriñarse. Hay una cantidad de asesores importantes a nivel legislativo que pueden trabajar en el toda esa cantidad. El problema es que cuando hay un tema que se llama echa la ley, echa la trampa. Entonces nosotros podemos hacer las mejores leyes del mundo, pero siempre hay abogados pícaros que les dan vuelta. Y esos vacíos son los que no vamos a permitir. Y lo que está hecho es el final del programa, y quiero agradecerle, Marcela, por estar con nosotros. Gusto de estar con usted, de ser la primera vez de conocerlo, y de Erika, que sabe que le tengo un gran cariño. Tal vez en este día hemos tenido diferentes opiniones, pero lo importante es que la amistad siempre prevalece entre cualquier cosa, y un saludo para todos los salvadoreños. Bueno, y hemos básicamente debatido, porque de eso se trata, ¿no? Tener criterios diferentes no necesariamente nos convierte ni en enemigos ni nada que se le parezca. Claro, y eso es lo que hay que fomentar en este país, la discrepancia con respeto. Bueno, gracias también por estar con nosotros, Erika. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, Erika, y buenas noches también a usted, amigo televidente. Mañana nos encontramos con el debate del día jueves, y este va a ser un tema, obviamente, que vamos a platicar con los tres amigos que usted ya conoce, el señor Umaña, el señor Ocampo y también el señor Araujo. Los esperamos, 8 de la noche, los abrazamos. Buenas noches, y por favor, sus hijos siempre tienen que ser prioridad en su vida. Vean su alrededor, porque en una situación como esta, cualquiera está expuesto. Buenas noches.